Y seguimos hablando, por supuesto, de las repercusiones de lo que sucedió en la jornada de ayer, discurso de Javier Milei y cuál es la preocupación de los argentinos respecto a la situación del país. Facundo Londero es politólogo de la consultora Suban Córdoba, que ya está con nosotros. ¿Cómo está Facundo? Buen día, Ángel Miño y Lodi Caballero, te saludamos. Buen día, ¿cómo están? Como Buen siempre, un día, gusto hablar con ustedes. igualmente. Igualmente, bueno, y nos comenzamos a preguntar cuál es la preocupación. Esto forma parte de este informe, ¿no? De los argentinos con respecto a la situación de la Argentina. Exacto, esta primera parte de lo que van a ser varias investigaciones e informes que vamos a sacar durante marzo es cuál es la principal preocupación que hay. El 28% de los argentinos declara que es la baja del poder adquisitivo y los sueldos bajos que hay en el país. Y esto es transversal a todos los segmentos sociales y políticos e ideológicos que hay. Esta es la principal cuestión o el principal cuestionamiento que hay sobre la sociedad y cuál es lo principal que no deja dormir a la sociedad. Un Ujú. 23% de los argentinos considera que es el empleo como principal problema. En esta categoría de empleos no solamente hablamos de desempleo, sino también calidad laboral, que es algo que ha estado muy en jaque en las últimas semanas y también es algo que la sociedad está empezando a perder debido a tener más de dos, tres trabajos para poder llegar a fin de mes, trabajar más de 14 horas, entre otras cuestiones, y es un elemento de un concepto que ha empezado a subir en los últimos años de preocupación. Hace dos, tres años estaba entre 8 y 7 puntos, ahora lo tenemos a 23 puntos. Y como tercer preocupación, la inflación, un 17% cree que es la principal preocupación del país, una categoría que había bajado en la consideración de la sociedad como preocupación a 8 o 10 puntos hace unos 6 meses atrás y a partir de los indicadores de enero y de febrero ha volvido a subir y una preocupación que principalmente está dentro de los grandes centros urbanos, que es la inseguridad, un 12%, que es una Ujú. preocupación que también ha subido debido al aumento de delictividad que hay en los últimos meses, principalmente en los grandes centros urbanos. ¿Y esto varía según el género? Sobre los géneros y sobre no hay tanta variación o tanto cambio muy profundo. Sí se puede ver que la principal preocupación en los grupos etarios sí hay un gran cambio, que es en los jóvenes. Los jóvenes de Ujú. 18 a 30 años, la principal categoría que les preocupa es el empleo. Casi un 35% considera que es el principal problema que tiene la juventud y que obviamente también recordemos que es el principal núcleo de votantes que tiene el mileísmo. Mientras tanto que luego los otros segmentos etarios se mantienen muy transversal, digamos, que el poder adquisitivo como principal problema. Luego, por voto, no hay grandes cambios. Lo que sí hay grandes cambios es en el tema de la seguridad. En el tema de la seguridad sí repercute más en el AMBA, en Provincia de Buenos Aires o Capital Federal o en el centro del país, que en el NOA, NEA o en la Patagonia o Cuyo, en la cual obviamente esto se da por los grandes centros urbanos, que es donde más ha aumentado la delictividad en los últimos meses. Ujú. Claro, Facundo, dentro de este estudio que efectuaron, respecto también, se habló algo de la cuestión del tratamiento de la reforma laboral, ahora que tiene, digamos, ya tiene la aprobación, ¿qué implica esta nueva ley, nueva ley, sí, de reforma laboral y cómo va a repercutir justamente en la preocupación también de los asalariados sobre todas las cosas? Sí, lo hemos preguntado, que va a ser alguna de las investigaciones que estamos haciendo durante esta semana. Lo que vemos es que ha habido, digamos, un verano para la gestión nacional que a partir de octubre, con la victoria, ha generado un mayor ímpetu y crecimiento en la opinión pública y se ha estatizado, digamos, su opinión. No ha habido grandes cambios o variantes, a pesar de, por ejemplo, los incendios en Chubut o de la reforma laboral posiblemente en otro momento hubiera puesto en jaque a cualquier gestión nacional. Vemos que hay un cierto acompañamiento de un núcleo duro muy fuerte y que también lo acompañan otros sectores de la sociedad y por lo tanto vemos que por el momento la sociedad creo que no ha tomado conciencia o conocimiento pleno
de lo que va a significar esta reforma, Ujú, que la gestión nacional también lo ha sabido vender muy bien a través de su elemento principal, que son las redes sociales, a través de su lineamiento y sus estrategias comunicacionales, que son muy buenas, hay que decir la verdad, y que ha generado, digamos, cierta calma en la sociedad y que también obviamente de la oposición y principalmente de los sectores sindicalistas no hay una homogeneidad, sino que más bien se ha visto una oposición más muy fragmentada, muy heterogénea y que también muy, no sé, quiero decir dormida, pero muy calma ante ujú. los grandes cambios que quiere y seguir haciendo, digamos, la gestión nacional, como también el intento de lo que dijo ayer en su discurso, un intento de reforma constitucional, que veremos cómo termina esto, ¿no? Ujú. ¿Qué opinión tenés con respecto justamente a este discurso de anoche del presidente? Bien, lo que fue ayer de casi 2 horas de cadena nacional, hemos visto varios elementos. Primero, lo que más enfatizó fue lo económico como principal logro y uno de los pocos logros que tiene para la gran parte, la mayoría de la sociedad, que son el tema de la inflación, la baja y la desaceleración del mismo, pero obviamente también con cuidado a estos indicadores. Lo vimos el día viernes con la caída de las acciones de las bolsas de las acciones del país, debido a que los indicadores de inflación no eran los esperados por los grandes centros del círculo rojo, pero por otro lado también hablo del déficit cero y, y del ordenamiento de la macroeconomía a pesar del costo. Ese costo se traduce en lo social, ¿no? En lo social, que es una sociedad que ya está en una crisis económica muy fuerte y muy agudizada, que veremos cómo sucede y cómo continúa durante estos meses, principalmente a partir del inicio de clases, de los meses fríos, con el tema de la salud, con el tema de los servicios como el gas, del gas, luz, entre otras cuestiones que van a repercutir muy fuertemente. Y por otro lado, habló sobre la seguridad y una cuestión que hay que tener en cuenta es lo geopolítico, que lo nombró y que sabemos el lineamiento que tiene la gestión nacional con el presidente Donald Trump, Ujú. con esto que está sucediendo a escala mundial, que puede poner en jaque al país como sucedió en los 90 y esperemos que siga y mantenga la larga trayectoria del país de no intervención y de buscar siempre la resolución de elementos a través de la paz y no a través de elementos discursivos agresivos como bueno, el lineamiento que está siguiendo con Estados Unidos. Y por otro lado, también su discurso se basó mucho en la construcción de un nosotros, nosotros los buenos, nosotros los que queremos sacar adelante el país versus un ellos golpista que lo utilizó muy fuertemente hacia la oposición, una política muy de la altanería, del chimento, y hasta en un momento parecía un stand-up, cómo respondías a la oposición, y no en la búsqueda de consenso, simplemente de generar un núcleo muy duro que lo siga votando y acompañando, y la construcción de un ellos como algo malo, como algo negativo, y que ellos van a ser los culpables si el país no sale adelante. Ujú. Eso se podría resumir también en algunas cuestiones del elemento del discurso del presidente en el día de ayer. Claro, Facundo, digamos, el humor social que hoy, como decías vos, acompaña todavía a la conducción de Milei, puede cambiar justamente con algunas acciones, por ejemplo, la reforma laboral, digamos, la baja de imputabilidad, estamos hablando también de la cuestión. Anoche claramente fue un discurso bastante político pensando ya en 2027. El humor social, ¿crees vos que puede ir variando a partir justamente del ajuste en el bolsillo de la gente? Está bueno lo que preguntas porque el humor social de la sociedad está desde cansancio, de bronca, de incertidumbre, de impaciencia. Y con estos sentimientos negativos, lo que ha logrado la gestión nacional es generar una estrategia comunicacional de que todo lo que está sucediendo mal, negativamente, no es culpa de ellos, sino que es culpa de los otros, culpa de la gestión anterior o de que no hay inversiones por el miedo cuca o por el miedo a ellos. Y esta bronca y esta desesperación por el momento lo está acompañando a la gestión nacional. Obviamente la sociedad la sociedad sabe hasta qué momento gran parte incluso ha perdido poder electoral, la libertad avanza y a gran parte de la sociedad ya lo ha dejado votar o de acompañar. Hay muchos del segmento que no lo acompaña más
que no lo vota, pero vemos que es una oposición heterogénea que no lo sabe amalgamar o aglutinar, pero también este cansancio y se va a seguir profundizando y va a seguir perdiendo elementos de gestión, principalmente si no lo acompaña el bolsillo y la heladera, que es el principal termómetro y el principal indicador que tiene la sociedad para ir a votar a un candidato nacional o no. Y Ujú. esto es algo que va a seguir en crecimiento y la incertidumbre es lo que más predomina. Y lo que vemos también es que no solamente en el país, sino a nivel mundial, los sentimientos de movilización de la sociedad ya han cambiado. No es que la esperanza, la expectativa, los sentimientos positivos es lo que mueven. Ahora lo que mueve es el miedo, la bronca, el odio. Y esto la gestión nacional lo supo conjugar, lo supo articular y lo está haciendo de una forma bastante que le trae resultados positivos. Lo mismo en octubre y veremos cómo sigue. Porque el humor no está siendo positivo y cualquier cuestión puede cambiar de un día para el otro, más con la vorágine que vivimos los argentinos. Facundo, te agradecemos mucho por este tiempo, que tengas buen día. Por favor, que tengas muy buen día y que tengas un inicio de la semana. Gracias Igualmente, ¿eh? igualmente, Facundo, Hasta muy luego, hasta amable. luego. Bueno, allí estaba la palabra de Facundo Londero hablando acerca de este informe que presentaron y que tiene que ver con cuál es la principal preocupación del argentino con respecto a la situación del país. Sí, Interesante la última parte que él decía, ¿no? Este enojo, de esta incertidumbre que hay entre la sociedad, las heladeras vacías por ahí, que es claro. el termómetro, decía. El humor social que hoy por "Mm, hoy favorece todavía al gobierno nacional,